Hola, bienvenido a su canal Mecánica Confesión. En este video vamos a ver cómo cómo podemos regular o ajustar las tensiones de la reta industrial y evitar que nos quede así la costura. Que un lado nos queda tirante y el otro lado nos queda totalmente suelto. Ahí podemos ver. Entonces vamos a ver la caja bobina. Entonces tenemos la caja bobina, muchas personas le llaman bobina, les voy a decir cómo se llaman: el carretel vacío, se llama carrete o carretel, cuando tiene el hilo se llama bobina, y este es la caja bobina, que muchas personas le llaman bobina, y no, la bobina es esta cuando está llena de hilo, y esta es la caja bobina, que es donde va la bobina, ¿cierto? Entonces vamos a sacarlo y les voy a mostrar cómo la enhebramos, que muchas personas también tienen desconocimiento de cómo pasar el hilo por la caja bobina, ¿cierto? Lo metemos, luego a la ranura y luego a la parte de acá, que es la que le hace presión, ¿cierto? Introducimos por ahí y ya vemos cómo así debe salir el hilo cuando nos está cosiendo. Entonces, ¿cómo debemos de regular las tensiones de esta máquina? Vamos a aflojarlo de este tornillo. Entonces vamos a aflojar de este tornillo, que es el que nos da la presión al hilo, ¿cierto? Vamos a aflojarlo. Está flojo. Podemos ver cómo sale libre muy suavemente, sin presión. Y vamos a aflojar el hilo de la aguja. Y prendemos la máquina y debemos de ensayar cómo nos está cosiendo, cómo nos está quedando la costura. Y vamos a mirar. Entonces vamos a coser y vamos a ver las tensiones. Acá podemos ver cómo nos queda. Vemos que nos está quedando por la parte de encima bien y por debajo nos queda así, ¿cierto? Pues nos quiere decir que el hilo de arriba está muy flojo y el hilo de abajo, vemos aquí las onditas, quiere decir que también. Entonces, como vimos, aflojamos los dos tensores. Y cabe resaltar que muchas personas no saben esto, pero cuando la costura está muy floja por abajo, o se hacen simplemente mucho hilo acumulado, la tensión del hilo de arriba está muy floja. Cuando el hilo de arriba está muy flojo y el de abajo muy tensionado, quiere decir que el hilo de la caja bobina está muy tensionado. Entonces lo ideal sería los dos, tanto la caja bobina como el hilo de arriba, reducirle la tensión a los dos. Vamos a sacar la caja bobina. Y vamos a ver que sí está muy... Bueno, aquí vemos que la caja bobina está muy suelto. Entonces vamos a proceder a ir gradualmente apretándole el tornillo que le da la tensión, ¿cierto? Después si está muy flojo, le damos una vuelta, o ya dependiendo de cómo esté de flojo. Aquí podemos ver, sale totalmente, quiere decir que está muy flojo. Damos otra vuelta
y que podemos ver que esta sería la tensión ideal de la caja bobina, ¿cierto? Que nos queda así colgante, un poco tirante, y que podamos en el momento de alar el hilo podemos sentir la tensión, ¿cierto? Lo metemos nuevamente a la máquina, no sin antes obviamente también vimos que el hilo de acá está flojo, entonces gradualmente también le ponemos y lo sacamos de la aguja, le hacemos algo de presión a ver si el hilo sí corre. Si vemos que sí corre demasiado suave, entonces también le ponemos un poco. Entonces este video enseña más que todo es a aprender a regular las tensiones. Si vamos a regular la de arriba, también debemos regular la de abajo y viceversa. Tiene que ir siendo las dos paulatinamente, no sin dejar una más tensionada que la otra, porque entonces nos va a sacar el llamado piojo o simplemente nos va a tensionar la prenda o nos va a reventar el hilo. Entonces le ponemos otro poquito y vamos entonces ya a enhebrar la aguja. Miramos la aguja, metemos la caja bobina, sacamos el hilo de la caja. Luego de haber ajustado las tensiones, vamos a ensayar la máquina a ver cómo nos queda la costura. Aquí ya vemos la diferencia, tanto por un lado como por el otro. Ahí la podemos ver bien, vemos que no está ni suelta. Ya por debajo, aquí vemos ya los punticos rojos, ya que eso se ve pues a la tonalidad de hilo. Vemos que no nos revienta y una costura totalmente perfecta. Entonces recuerden que cuando graduamos la de arriba debemos hacerlo la de abajo y viceversa. Ninguna de las dos puede estar más tensionada que la otra, porque nos va a quedar la costura muy tensa en un lado, muy suelta en el otro, y nos va a dar reviente el hilo. Eso es todo, amigos.